Imagínate Rusia a principios del siglo XX, un país con una enorme brecha entre ricos y pobres, donde el zar gobernaba con puño de hierro. La gente estaba cansada de la desigualdad, de la falta de oportunidades y de una guerra que parecía no tener fin. En este contexto fue que estalló una revolución que cambiaría el curso de la historia mundial. Las causas de la Revolución rusa fueron complejas y se acumularon durante décadas. Algunas de las causas son las siguientes. Desigualdad social extrema. Más del 80% de la población rusa era campesina y vivía en condiciones de miseria sin derechos básicos. Mientras tanto, una élite aristocrática concentraba las riquezas del país. Una industrialización tardía y opresiva. La modernización de Rusia trajo fábricas, pero con largas jornadas laborales, condiciones peligrosas y salarios bajos para los trabajadores. La clase obrera comenzó a organizarse exigiendo mejores condiciones. A esto, las ideas revolucionarias socialistas, promovidas por intelectuales como Lenin y los bolcheviques, inspirados en Karl Marx, ofrecieron una alternativa al sistema zarista, ganando terreno entre los campesinos y trabajadores. Y por último, el descontento político con el zar Nicolás II, que gobernaba de forma autocrática, más la derrota en la guerra ruso-japonesa en 1905 y la participación en la Primera Guerra Mundial, dejaron al país en ruinas con hambre, inflación y millones de bajas. Esto incrementó el resentimiento hacia la monarquía y sus integrantes. Ok, ahora yo voy a hablar de algunos de los personajes más importantes en la Revolución Rusa, que fueron Vladimir Lenin, uno de los más importantes, como ya sabemos, que fue el líder del partido de bolchevique, una corriente radical del Partido Socialdemócrata Ruso. Lenin lideró la Revolución de Octubre y fundó la Unión Soviética, o sea, súper impresionante. También está León Trotsky, que fue intelectual y revolucionario comunista que escapó del régimen de los zares. También está Nicolás II de Rusia, último emperador de Rusia que gobernó desde 1894 hasta su abdicación en 1917 y fue fusilado en 1918 junto a toda su familia. También está Lev Kamenev, que fue aliado cercano de Lenin, como ya sabemos también muy importante, y miembro destacado del partido de bolchevique. Y por este lado, algunas de las mujeres que participaron fueron, por ejemplo, Alexandra Kollontai, que fue la primera mujer embajadora del mundo. También está Inesa Armand, que fue una de las revolucionarias francesa que se afiló al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y después de la Revolución de Octubre se encargó del Departamento de las Mujeres en el Partido de Bolchevique. También está, por ejemplo, Nadeska Krupskaya, que fue esposa de Lenin y una figura destacada del Partido Comunista. Fundó el sistema educativo soviético y fue pionera en el desarrollo de las bibliotecas rusas. Y estas mujeres que acabo de mencionar participaron de manera destacada en la Revolución Rusa de 1917 en diferentes roles, combatientes, organizadoras y luchadoras por la igualdad. La Revolución Rusa no fue simplemente un cambio de gobierno, sino una transformación profunda de la sociedad. Los bolcheviques, liberados por Lenin, prometieron un mundo sin clases sociales, donde todos tendrían las mismas oportunidades. Para construir este nuevo mundo, los bolcheviques impulsaron la industrialización a toda costa, colectivizaron las tierras de los campesinos, y aunque estas medidas buscaban modernizar el país, tuvieron consecuencias negativas como las hambrunas. La Revolución Rusa no se quedó en Rusia. Los bolcheviques creían que su modelo podía funcionar en cualquier parte del mundo, y así nació la idea de la Revolución Mundial. Esto influyó en muchos movimientos sociales en distintos países. La Revolución Rusa supuso un quiebre radical con las tradiciones artísticas del pasado. Los artistas revolucionarios buscaban crear un arte nuevo que reflejara los ideales de la revolución y que estuviera al servicio del pueblo. El arte se convirtió en una herramienta fundamental para la propaganda y la educación del pueblo. Los artistas creaban carteles, murales y esculturas que exaltaban los logros de la revolución y criticaban al antiguo régimen. Por otro lado, los escritores rusos se vieron profundamente afectados por la revolución. Muchos de ellos se involucraron activamente en la política y utilizaron la literatura como un arma para transformar la sociedad. Una de las características más distintivas de la Revolución Rusa
fue el surgimiento y consolidación de los soviets, que eran consejos de trabajadores y soldados que se organizaban de manera independiente del gobierno provisional y jugaron un papel fundamental en el derrocamiento del zarismo y en la posterior toma del poder por parte de los bolcheviques. El legado de la Revolución Rusa es muy complejo y sigue siendo un objeto de debate en el presente. Por un lado, inspiró a muchos movimientos sociales que luchaban por la justicia y la igualdad, pero por el otro, el régimen de Stalin, con sus purgas y represiones, dejó una profunda cicatriz en la historia. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Pues mucho, ya que las ideas de igualdad, justicia social y lucha de clases presentes en la Revolución Rusa siguen siendo relevantes en la actualidad. Un ejemplo es cuando vemos las protestas en diferentes partes del mundo y podemos identificar las raíces de estas luchas en eventos históricos como lo es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 fue un acontecimiento histórico que transformó radicalmente el panorama político, social y económico de Rusia, y dejó además un impacto duradero en el mundo. Algunas de sus consecuencias fueron la caída del régimen zarista. Esta es una de las características más significativas porque hubo una caída de la monarquía zarista en donde el zar Nicolás II, que gobernó con un poder absoluto, fue obligado a abdicar en marzo de 1917, lo que marcó un fin de más de 3 siglos de dominio de la dinastía Romanov y la abolición del sistema autocrático que caracterizaba a Rusia. También se estableció un nuevo gobierno que tras la abdicación del zar se formó de manera provisional. Este intentó implementar reformas democráticas, pero este gobierno fue incapaz de resolver los problemas económicos y sociales que se enfrentaban en el país, lo que generó un gran descontento entre la población. Luego, en octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin, derrocaron a este gobierno y establecieron un régimen comunista, lo que dio inicio a una nueva era en la historia de Rusia. Además de los cambios políticos, la Revolución Rusa también trajo consigo transformaciones en las estructuras sociales y económicas del país, ya que se llevó a cabo una redistribución de tierras, en las que los campesinos tomaron posesión de las tierras que antes pertenecían a personas muy importantes, terratenientes, y esto alteró el equilibrio social, lo que buscó eliminar las desigualdades que habían caracterizado al viejo régimen. Por último, otra de sus consecuencias más importantes fue la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922. Este nuevo estado se convirtió en un modelo para otros movimientos revolucionarios a lo largo del mundo, lo que influyó en la política global durante gran parte del siglo XX.